Siempre espero un poquito porque así se juntan y les doy el ingreso a todos juntos. Igual siempre va apareciendo alguno más. Buen día. Bueno, buenos días. Siempre hay alguien que el wifi lo tiene ahí medio en jaque y que cuesta que terminen de ingresar. A mí también me pasa a veces que no me deja entrar o me saca. Era la mañana me sacó dos, tres veces antes de poder terminar de conectar. Bueno. Hay dos compañeros más ahí con el intento. Les voy contando. Para hoy tenemos eh, continuidad, que viene siempre de la mano de límites, y una actividad que es tipo de repaso, así como si fuera, yo sé que ustedes a veces piden modelo de examen. No me piden modelo de examen porque no es que hay un examen modelo. Tenemos un montón de ejercicios en los TPs del tipo de los que podrían ir en el examen. Saben que es con carpeta, así que el único secreto es tener todos los ejercicios resueltos, haberlos hecho, ¿no? Porque tenerlos resueltos y no saber de qué se trata, les cambio un par de números y por ahí ya estamos fuera de los esquemas porque tal vez un número distinto hace que la función tenga un comportamiento distinto. Pero bueno, van a ser todos ejercicios que se puedan hacer con lo que vimos. Em, Esto que vamos a agregar hoy, que es poquito, va a entrar. em, Así que vamos a arrancar con eso y después van a hacer la actividad. Se van a tomar un tiempito para hacerla y después la vamos a corregir o por lo menos si alguien todavía no la llegó a terminar, vamos a dar algunas pautas como para que después puedan saber si estaban bien o no. Lo que hice iba a hacer otra actividad diferente, pero dije, si no llegan a terminarla, no tienen cómo chequear. Entonces tomé una actividad anterior, vamos a tratar de hacer esa, y en todo caso hay videos donde está resuelta. Así que traten de no hacer trampa, porque si hacen trampa ahora, como para decir, la hago rápida, no pueden medir cuánto, cuán claro tienen los temas, ¿sí? En ese sentido, les digo esto de traten de no hacer trampa, ir a buscar primero la respuesta. Bueno, creo que no hay nadie más en la sala de espera, así que vamos a ampliar esto. Si ustedes, como insisto siempre, si no ven, si lo que fuere, me dicen, ahora borro esto, me quedó, eh, me dicen y vamos bien. Bueno, como para recordar un poquito el borrado. Un poquito de el concepto de continuidad, ¿no? Nosotros lo aprendimos para funciones definidas en el plano y este concepto que manejamos en R2 se traslada a R3. ¿Qué decíamos? Vamos a poner por acá. Nosotros vimos que teníamos una función f de x solita, ¿sí? Y decíamos que era continua en un punto x0 igual a si pasaban tres cosas. ¿Se acuerdan esas tres cosas? Si los límites por izquierda y derecha es el mismo, claro, decimos que existe el límite
sí coinciden los límites laterales. Muy bien. Eh, y antes de hablar del límite decíamos que debería existir la imagen en el punto A, ¿sí? Existe la imagen en A. Tiene que existir el límite cuando x tiende a A para la función f de x. Ese límite es un valor L. ¿Y qué tiene que pasar? F de A tiene que coincidir con el límite. Si se dan estas tres condiciones, ¿qué decíamos? Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué pasaba? F de x es continua en x igual a A. ¿Está bien? Ahora nosotros nos vamos al espacio. Estamos en R3. Ya no tenemos f de x solita, sino f de xy, ¿sí? Una función z igual a f de xy. Acá teníamos una función y igual a f de x. ¿Está bien? Acá tenemos dos variables. En R3 estamos ya manejando tres variables. Pero conceptualmente necesitamos también estas condiciones. ¿En qué vamos a tener diferencias? Que en lugar de pensar la existencia en un punto A, ya ahora estamos considerando que el dominio lo teníamos en el plano XY, entonces tenemos que decir que existe la imagen para un punto, por ejemplo, AB, ¿sí? Donde A es la coordenada de X, B es la coordenada de Y. ¿Qué más decimos? Que tiene que existir el límite cuando, y acá hablamos de pares ordenados, cuando XY se acerca a la coordenada AB, al punto AB, de la función f de XY. Y eso me da un valor, ¿sí? Acuérdense que para que exista el límite tiene que ser un número, que ese número, ese valor tiene que ser único. Y en el caso de las funciones en R3, bueno, nos resultaba un poco difícil generalizar esta cuestión de la existencia del límite. Decíamos, si existiera, debería valer, bueno, lo que fuere el valor que calculamos, ¿no? La tercera condición es la análoga a la que teníamos en el plano, así que decimos que la imagen en el punto AB debería coincidir con nuestro límite. Y entonces ahí decimos f de x es continua en xy igual a AB. Bien, esto desde la teoría, ¿está bien? Sí es importante cuando decimos tenemos que analizar la continuidad de una función, analizar estas tres situaciones. Entonces, puede que nosotros encontremos que la imagen está definida, que el límite está definido, pero no coincide con la imagen, y entonces decimos que como esta condición no se cumple, la función no es continua en ese punto. Puede pasar también que no exista la imagen acá, pero sí existe el límite. Eso también pasaba en R2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que hay un tipo de discontinuidad que puede ser evitable si nosotros podemos definir esa imagen para determinado punto. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del límite? El límite sigue siendo algo eh, de alguna manera limitado en el cálculo, ¿sí? Nosotros no vimos cómo calcular límite pasando a coordenadas radiales o cilíndricas. Hace un par de semanas vimos cómo eran las coordenadas, cómo podíamos transformar las coordenadas cartesianas en cilíndricas y en esféricas, y vimos que había dependencia de los ángulos. Cada punto dependía del ángulo que se formaba con los ejes. Bueno, ¿qué tiene que ver este límite con las coordenadas cilíndricas y esféricas? En el caso de esas coordenadas, si nosotros llegamos a hacer el cálculo y se muestra que depende, existe. Si encontramos un valor más allá del valor que tome
cualquier ángulo de esas coordenadas, ahí sí decimos que el límite existe. Independientemente de eso, vamos a ver ahora un ejemplo. No les voy a pedir en particular que usen las coordenadas ni cilíndricas ni las esféricas para el examen, pero sí les digo que existe otra manera de calcular el límite usando esas coordenadas, ¿sí? Bueno, ahí vamos con nuestro ejemplito. Puedo borrar esto, supongo, ¿no? En R2 lo vimos ya años anteriores y esto, bueno, es el equivalente en R3. Así que vamos precisamente a trabajar con esto que vimos recién para R3. Em, Supongamos que queremos estudiar la continuidad en un punto. Acá tengo un ejemplito que siempre tengo a mano. Estudiar continuidad en el punto 2,4 para z, que sería una función de variables x e y que está definida como x menos y cuadrado menos 1. Esto, ahí estamos sobre x cuadrado menos 4y. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ver que verifique estas tres condiciones. ¿Cuáles eran las tres condiciones? ¿Existe? Sí, le puse f de 2,4. 2,4. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para saber si existe la imagen? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula los valores de x y de y ver si nos da un número. ¿Sí? ¿Puede que no nos dé un número? Sí, puede. ¿En qué caso? En el que el denominador pudiera valer cero. Si el denominador vale cero, ahí la imagen no existiría. Eso pensando en funciones del tipo racional. ¿Sí? Si fuera una función donde tenemos eh, productos, sumas y restas de las variables x e y, del tipo polinómicas, bueno, ahí no tendríamos ningún inconveniente. Cualquiera fuera el número que colocamos, vamos a encontrar una imagen. Pero acá puede que dependiendo de estos valores, que la imagen no exista. Vamos a ver qué pasa. Tenemos x, 2 menos y al cuadrado, 4 al cuadrado y menos 1. Después tengo en el denominador x al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por y, que también vale 4. Bueno, si hacemos las cuentitas, esto nos queda 2 menos 16 menos 1 sobre 4 menos 16. O sea, acá tengo menos 17 más 2, menos 15, y en el denominador tengo menos 12. Podemos simplificar los signos, porque menos dividido menos nos da positivo. Y si dividimos por 3, acá nos queda 5 y acá nos queda 4. O sea, que la imagen en 2,4 vale 5 cuartos. La primera condición la tenemos. Vamos con los límites. Podemos calcular el límite doble o simultáneo y ver qué pasa. A ver, acá ya es pregunta, ¿eh? ¿Existe el límite? Acá también era pregunta, pero bueno. ¿Cuándo XY tiende a 2,4? Si nosotros ponemos la función f de XY, ¿qué nos va a dar este límite? Así, una respuesta rápida relacionada con lo que terminamos de hacer recién.
Claro, 5 cuartos, exactamente. ¿Por qué? Porque la manera de calcular ese límite doble o simultáneo es reemplazar en la fórmula, en esta fórmula, lo mismo que terminamos de hacer para la imagen, como cálculo directo. Así que ese límite es 5 cuartos. Ahora, cuando encontramos un valor, nosotros medio que desconfiamos, decimos, oh, ¿pasará lo mismo si me acerco a ese punto por otras trayectorias? O si hago los límites sucesivos. Bueno, lo que hacemos a continuación es decir, este límite doble ya sabemos que existe porque la imagen la encontramos y el mecanismo para calcular ese límite en el punto es el mismo, es reemplazar X e Y. Ahora, ¿qué pasa con el límite 1, 2? Acá voy a hacer una rayita así como para separar. El límite 1, 2, ¿qué era? El límite cuando Y tiende, en este caso, a, ¿dónde estamos? A 4, mientras que calculo el límite cuando X tiende a 2. ¿De quién? De la función que era X menos Y cuadrado menos 1 sobre X cuadrado menos 4Y. Bueno, acá será un plomazo, lo sé, pero hay que copiar todo lo que no se va resolviendo. Nosotros ahora vamos a resolver el corchete, ¿sí? Pero este límite necesitamos sí o sí volver a copiarlo, porque todavía no lo resolvimos. O sea, el límite cuando y tiende a 4 de esto. ¿Cómo resolvemos este límite? Reemplazando la x por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda 2 menos y cuadrado menos 1 sobre x reemplazándola por 2, estoy acá, ¿no? Me va a quedar 2 al cuadrado 4 menos 4 por y. ¿Ahí se ve todavía? Sí, correcto. Bien, ¿y qué pasa con eso? ¿Cuánto me da eso que tengo ahí adentro? Esto en realidad lo escribo acá, el resultado, ¿no? Vengo para acá, la flechita. Límite cuando y tiende a 4 de, ¿qué quedó? 2 menos 1 me queda 1. 1 menos i al cuadrado sobre 4 menos 4 por i. Resumiendo el 2 con el menos 1, no, no se podía hacer otra cosa. Bueno, ¿qué hago ahora? Ahora calculo este otro límite. Si i tiende a 4, acá me va a quedar 1 menos 16, me queda menos 15. ¿Y qué pasa acá abajo? Tengo 4 menos 16, me queda menos 12. Así que acá me viene dando el mismo valor que tuvimos ahí arriba. ¿Está bien? Por ahora parecería que estos límites vienen, parecería no, por ahora vienen coincidiendo. Vamos a ver qué pasa con el límite 2,1. El límite 2,1 es el límite cuando x tiende a 2 del límite cuando y tiende a 4 para la misma función. X menos y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4y. Bueno, hacemos las cuentitas. Vuelvo a copiar el límite que no estoy resolviendo, límite cuando x tiende a 2. ¿Y qué me quedó acá? Si reemplazo la y por 4, me va a quedar x, 4 al cuadrado es 16, menos 16 menos 1, me queda x menos 17. Y acá en el denominador tengo x cuadrado y 4 por 4 menos 16. Bueno, ahora calculo este otro límite. Si x tiende a 2, me quedan 2 menos 17 menos 15. Y acá tengo 4 menos 16 menos 12. También nos está dando lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir?
¿Se acuerdan que decíamos, calculamos, el límite simultáneo nos dio 5 cuartos, el límite uno 2 y el 2 1 coincidieron, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos decir que, dado el análisis, como el límite, ¿sí? Vamos a ponerle L, así en general. Y acá yo marqué esto, pero este era el límite doble. Esta era la imagen. Como la imagen y el límite estarían coincidiendo, parecería, no lo podemos afirmar categóricamente porque no estamos analizando según todas las direcciones, ¿sí? Se trataría de una función continua. ¿Siempre va a suceder que me va a quedar una función en apariencia continua? No, claramente no. Tenemos situaciones donde un límite me da un valor, el otro límite me da otro valor. Eso sería lo ideal, porque eso nos habilita a decir que la función es discontinua porque los límites son diferentes. Entonces, ¿qué escribimos como condición? Perdón, Gustavo me está pidiendo acceso a un documento que necesita. A ver, un segundito y ya estoy. Y de paso me encontré que tenemos dos compañeros esperando. Ahí estamos. Bien. Bueno, insisto con el comentario. Ahí se me mueve la pantalla. Si se da esta situación donde el límite que calculamos, lo calculamos por dos métodos diferentes y la imagen coinciden, decimos que la función es continua y el límite, eh, si existiera, sería 5 cuartos. Y bueno, esta cuestión de que el límite debería ser único, ¿sí? Bien. Ahí, perdone, me voy a cruzar a ver si puedo leer el mensajito. Chat. Ah, todavía estoy viendo saludos, saludos. Si los límites por izquierda y derecha. Ah, eso ya es un rato largo. Cuando se calcula el límite, siempre hay que hacerlo con más de una manera. Si de entrada, si de primera instancia nos da algo diferente a lo que debería, no, a lo que uno espera, por ejemplo, supónganse que no hacemos el límite doble, ¿sí? O que el límite doble, si ya nos da que no existe, ya estamos, ya no seguimos insistiendo. Pero acá genera más dudas que en R2. En R2 encontramos un valor y ya está, porque nos podemos acercar por izquierda, por derecha y por ningún otro lado. En cambio, como les decía, en el espacio podemos acercarnos por infinitas trayectorias. Así que lo que hacemos es decir, bueno, encontramos un valor, bien, intentamos con algún otro recorrido. Acá yo hice el límite simultáneo, perdón, reiterado, ¿no? Primero uno y después el otro. Podríamos también haber elegido alguna trayectoria. Si logramos encontrar que por esa otra trayectoria ya el límite no existe, ya está, ahí terminó el recorrido. Ahora, si encontramos que nos coincide, a ver, se me mueve, eh, lo pensamos como en potencial. Si existiera, debería ser el valor que vamos encontrando cuando nos van coincidiendo. ¿Qué pasa? Como les decía antes,
está esta otra posibilidad de utilizar coordenadas esféricas o cilíndricas que no lo llegamos a ver el otro día en clase. Si a lo mejor lo vemos ahora, se nos va a extender un montón y en realidad el concepto que se los cuento no va a diferir en cuanto a, bueno, ¿qué tengo que hacer? El hecho de las trayectorias cilíndricas o esféricas lo que hacen es mostrar la dependencia de los ángulos. ¿Se acuerdan que mirábamos cómo ubicábamos un punto en el espacio considerando los ángulos que formaban el vector posición de ese punto con, con el plano, con los ejes, etcétera, según las coordenadas que trabajamos? Entonces, en el cálculo, nosotros ahí vemos si al finalizar la expresión depende de un ángulo o si nos da un número. Si depende del ángulo, bueno, para cada ángulo distinto que elijamos, nos va a pasar esto. Según la trayectoria que elegimos, puede darnos distintos valores. Entonces ahí no vamos a poder concluir que la función es continua. Todo lo contrario, si depende del ángulo, eh, probablemente tengamos valores distintos, entonces va a ser discontinua. Y eh, a efectos de pensar en la continuidad, lo que yo rescato como súper importante es tener siempre presente esto de valorar, bueno, ¿hay chance de que el límite me dé un valor distinto? Sí, siempre hay posibilidades de que analice un recorrido y pueda llegar a darme diferente. En ese caso, si analizamos las dos primeras condiciones, son cruciales. La tercera condición la vemos a partir de esas dos primeras. Si vemos que nos coinciden, decimos, bueno, la función sería continua si el límite fuera único y tomara este valor. Si ya vemos que es diferente, decimos la función es discontinua, porque ya encontramos al menos un límite que nos da distinto. ¿Sí? Si no queda claro, me dicen igual, ¿eh? Eh, Acá hablamos de discontinua, no, no las vamos a clasificar, ¿sí? Pero conceptualmente se suele extender el mismo criterio que en el plano, ¿no? La verdad es que en el espacio nos alcanza con decir es discontinuo. Ya con eso eh, nos quedamos como, bueno, no cumple con la continuidad. Y normalmente, según el tipo de fórmula de definición, las variantes que puede haber son muchísimas. Por eso ayuda también mucho en la representación gráfica. Porque ¿a qué apunta esto? Son muchos casos en los que se recurre a las funciones de varias variables para definir superficie. Por ejemplo, no sé, en lo que es la estructura, el fuselaje es todo lo que va por fuera del avión, ¿no? Bueno, todas esas son superficies en el espacio. Una papa frita Lays, eh, sabemos cómo es una Lays, si bien es como si fuera una circunferencia, tenemos como curvitas. Bueno, eso es una superficie en el espacio. ¿Qué se analiza de esa papa frita? Hasta se analiza, por ejemplo, ustedes saben que las Lays, no sé, Lays son las que vienen en el cilindrito. Oh, estoy confundida de marcas. Bueno, no me acuerdo. Pringles son. Las Pringles, ahí Pringles. está. Las Lays son las de las populares. Pero bueno, vienen en un tubito y si las ven apiladitas como corresponde, ocupan determinado volumen. Si esas papas fritas en el camino se movieron demasiado, igual es mínimo el espacio que les queda como para moverse. Nos las encontramos partidas, ¿sí? Igualmente, se calcula el volumen óptico, óptico no, óptimo del cilindro. Ustedes compran la latita y adentro tenemos todas las papas fritas apiladitas, pero el espacio que queda entre la última papa frita y la tapa es mínimo. Eso hace que
el movimiento sea mínimo y se evite que se puedan romper. Para ese tipo de cosas se usa el análisis matemático, para optimizar el tamaño de los envases, para que el gasto del cilindro sea mínimo. En el caso de las papas fritas, si no me equivoco, porque leí una nota hace un par de años de el porqué de la formita, bueno, tenía que ver más allá de que es algo por ahí un poquito más gracioso que si uno come las papas fritas así planas, tenía que ver con la resistencia de la formita al quiebre, bueno, un montón de factores que uno dice, ay, qué simpática la papa frita, sí, pero bueno, tiene que ver con cuestiones que se analizan usando la matemática. Eh, Claramente es más rico comerse una papa frita que sentarse a hacer cálculos, ¿no? Pero bueno, hay quienes se dedican a eso, al cálculo de cuáles son las dimensiones óptimas para que la papa frita no se quiebre, para que resulte óptimo el envase, bueno, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá, uy, me parece que está por cortar. No, falta un poquito. Em, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna otra? No sé si me quedó algo sin responderles. A ver, me preguntaban esto si hay que hacerlo, qué tipo de discontinuidad. Ah, y Pringles. Sí. Bueno, bien. Em, Tengo un ejemplito más de continuidad. A ver si lo podemos hacer antes de que se corte para que después. Bueno, y si se corta, igual no pasa nada. Volvemos y no lo borro. Bueno, este es el caso en el que tenemos una función definida por ramas. Queremos calcular el límite en 0, 0. Y nuestra función z de variables x, y. Un segundito. Eh, Les cuento para que no es que estoy eh, organizando el fin de. Estamos hablando por las prácticas. No sé si hay alguien acá. No, no te me presente. Estaba revisando algo que me escribió Gustavo por las prácticas. Si alguien estuvo enviando prácticas estos días, probablemente hoy, cuando terminemos con la clase de ustedes, ya pueda armar el correo. Me termina de decir Gustavo, el director, que están bien las que estuvieron enviando. Tengo el último ok técnico. Así que después de eso lo que suelo hacer es enviar un correo a Juan Manuel para pedir generación de actas. Así que les estoy dando la noticia fresquita a los que mandaron prácticas preprofesionales en estos últimos días, semanas. Bueno, ahora sí sigo copiando. Em, Tengo una función definida por ramas, les había dicho, 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto, si x y no vale 0, 0. Para cualquier otro valor de x y de y distintos de 0 y 0, vale esta fórmula, toma el valor 0 de z en el caso en el que sí valga 0, 0. Bueno, cuando vamos al primer análisis, ¿existe la imagen en 0, 0? ¿Por qué digo en 0, 0? Acá es z. No, no, perdón. Profe, Z perdón. o F. Entonces, la idea de lo de la continuidad es que en el primero se realiza simplemente el intercambio de las X y las Y con los números correspondientes y en el segundo se realiza los límites sucesivos, ¿no? Sí, en Al realidad revés. lo del intercambio es evaluar la función, valorar o
encontrar el valor numérico, ¿sí? Son distintas maneras de decir lo mismo. Acá lo que voy a buscar es la imagen. Existencia de f de 0,0. Esto es pensar en si existe la imagen. ¿Qué quiere decir si existe la imagen? Si yo tengo un punto acá, ¿no? Eh, imagínense que estoy en el plano XY. Esto es Z. Este punto está donde Z vale 0 y es un punto del plano XY. Ahí, que coincide con las coordenadas. Eh, Ojo, yo lo marqué no como imagen, sino como, a ver, como el puntito, como si yo marcara un punto acá, ¿sí? Tengo esta coordenada, tengo esta otra. Yo ahora el punto justo lo quiero hacer coincidir con el eje. ¿Qué pasa? La imagen para este Z tal vez sea un valor que, eh, perdón, la imagen de este punto 0,0 tal vez sea un valor del eje Z cualquiera, por ahí, por acá, por cualquier otro lado. La cuestión es definir si esa imagen realmente existe, porque tal vez yo elijo este punto y en la superficie ahí tengo un agujerito. O puede, ¿se acuerdan el otro día que vimos una función que era así, que habíamos dicho el cucurucho, donde no existía la imagen para 0,0, ¿sí? La función se hacía asintótica con el con el eje y no existía la imagen. Bueno, eso es lo que quiero determinar, si existe la imagen para 0 de x y 0 de y. Como esto está definido en dos ramas, si x e y valen 0, yo tengo que venir por esta rama de acá, porque estoy buscando la imagen, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que la imagen vale 0, o sea, existe. Check, existe imagen. Ahora, cuando vamos al límite, con x y tendiendo a 0,0, esto parece una E, es una flecha, ¿qué decimos? Y acá pongo de la función z, así no escribo toda la fórmula. ¿Qué parte tenemos que elegir de la función? Cuando pienso en el límite, esto es importante como concepto, ¿sí? Cuando pienso en el límite, pienso qué pasa cuando me acerco al punto, no cuando estoy en el punto. Entonces, ¿qué rama voy a elegir? Esta rama la elijo cuando estoy en el punto. Sin embargo, si me acerco al punto, tengo que pensar en la rama de arriba. ¿Por qué? Porque estoy acercándome al 0,0, no estoy en 0,0. Como me estoy acercando, voy a pensar en esta fórmula. ¿Y qué pasa? Si yo reemplazo la x y la y por 0, la x y por 0 la y, me da 2 por 0, 0 más 0, 0 en el numerador. Cuando voy al denominador, tengo también 0 más 0, me queda 0. Entonces, acá les anoto. Profe, se cortan 10 segundos. Bueno, yo igual ahora ya vuelvo a entrar. Vieron que siempre quedan poquitos sin entrar. Muy bien. Bueno, habíamos quedado en que como estamos pensando en el límite, cuando me acerco a 0,0, a efectos del cálculo del límite, no teníamos que ver la misma rama que para el caso de la imagen, porque acá la teníamos la función definida en dos ramas. Una que nos dice qué pasa exactamente en el punto y la otra qué pasa en todos los demás puntos. Digo el punto porque estamos estudiando la continuidad precisamente en 0,0, ¿sí? Bueno, quedamos en que
Ese era el motivo por el cual analizábamos con la rama superior. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá llegamos a lo que conocemos como una indeterminación. Entonces, hacemos un intento de ver qué pasa si voy con los límites reiterados. Lo voy a escribir acá al costadito porque me parece que no me va a alcanzar. Movemos ahí un cachitín. Y vamos con el límite 1, 2. El límite 1, 2 es, primero calculo el límite pensando en X, entonces el de Y queda como por fuera en un primer momento, sería el límite cuando Y tiende a cero de, y acá vengo con el que voy a calcular primero, el límite cuando X tiende a cero, y la función es Z o f de XY, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo, a ver, vamos, dije, no la escribo así, se hace más cortito, pero les va a quedar como más visible. Eh, tenemos 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿qué pasa cuando calculo este primer límite? ¿Qué me queda? Profe, Sí, sí, ahí te. hay alumnos que quieren entrar. Sí, gracias. Ahí justito cuando dijiste Disculpe. profe me di vuelta y los vi. Ahí está. Gracias, ¿eh? Buenísimo. Bueno, entonces, el límite 1, 2, vamos de vuelta. Primero calculamos el límite, en este caso cuando x tiende a cero, y después a esa expresión le vamos a calcular el límite cuando y tiende a cero. ¿Qué nos queda de este primer límite? Si x tiende a cero, volvemos a escribir, ¿sí? El límite cuando y tiende a cero lo vamos a pensar para reemplazo la x por cero ahí en el numerador y acá. O sea que esto valdría cero, cero más y cuadrado me va a quedar y cuadrado. Sobre, esto es cero más y cuadrado y cuadrado. Pero y cuadrado dividido y cuadrado, en realidad, vale uno. Y esto hay que hacerlo antes de terminar de calcular el límite. Porque si no lo hacemos antes, lo voy a escribir igual en limpio, ¿eh? Podemos llegar a pensar que nos queda una indeterminación. Y en realidad es esto. Es el límite cuando y tiende a cero de una constante. ¿Qué pasa cuando calculo el límite de una constante? El límite de una constante es la constante. Entonces, ¿cuánto va a valer este límite? Uno, ¿sí? Y acá lo voy a escribir chiquito, propiedad, pero en azul porque van a pensar que tiene que ver con la simplificación de arriba. Propiedad, límite cuando x tiende, no sé, a un valor a de una constante, me da la constante. Puse x, pero vale para y o para cualquier otra variable, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos que el límite 1, 2 vale uno. Vamos a ver qué pasa con el límite 2, 1. ¿Qué sería lo ideal? Que encontremos que este límite es diferente para poder ser categóricos y decir, bueno, el límite no existe. Ahí ya me spoilearon el resultado, me parece. Eh, para los que por ahí necesitan que aclaremos todo, vamos a seguir escribiéndolo. Ahora es el límite cuando x tiende a cero del límite cuando y tiende a cero de la misma función. 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, límite cuando x tiende a cero. ¿Y qué me queda de este límite? Si la y tiende a cero, acá arriba voy a tener 2x cuadrado. Y acá abajo esto va a ser cero, me va a quedar x cuadrado solito. Cuando simplificamos x cuadrado con x cuadrado, nos va a quedar este con este se nos va y este límite nos está dando, como me anticiparon, bien, bien, bien esos comentarios que me di vuelta y los fui viendo, nos da 2. Así que el límite 2, 1 es 2.
Y acá más o menos que festejamos y decimos, qué bueno lo que nos está pasando. ¿Qué estamos diciendo? Que el límite uno 2 es distinto, ya le cambié la letra, que el límite 2 1. Entonces, ¿qué decimos? F de x y no es continua. Ojo, no es continua en ese punto, en cero cero. En general, en las funciones donde el conflicto único se da en el denominador, donde no podemos resolver o calcular o ver qué está pasando, la función es discontinua en ese punto, pero en general es continua en el resto del dominio, ¿sí? El punto posible de discontinuidad acá es el único valor que hace que esto no exista, que no lo podamos calcular. Así que, ¿cuál fue nuestra conclusión? Bueno, esta función es o no continua en cero cero o discontinua en cero cero, como lo quieran escribir, es listo. Ahora ustedes me van a decir, ah, pero mirá, cuando arrancamos a calcular existía la imagen, sí, pero bueno, sin embargo, el límite es diferente a la imagen, ¿por qué? Y porque por una trayectoria me da un valor, calculándolo de otra manera me da otro valor. Y para que el límite exista, tiene que ser único. Entonces, concluimos que la función es discontinua en ese punto. Bueno, ¿quedó un poquito más claro esto de la continuidad? Sí, profe. Hay creo un alumno que está tratando de entrar. Me parece, o se cansó pobre, porque no tengo a nadie esperando. A lo mejor yo admití a alguien hace nada, un Ah, par de bueno, puede minutitos. ser. Pero gracias igual, porque a veces No, no. pasa, no los veo. Bueno, no sé si están copiando. Mientras yo voy a buscar a ver si tengo los ejercicios. Ah, lo que podemos hacer es al revés. Les habilito la actividad esta que les dije que tenía de repaso y los ejercicios los pueden igual hacer. Son de este estilo, los de continuidad, no tienen mayor dificultad. A ver, como para organizarnos. Ay, qué feo que se ve. No sé si ustedes ven. Yo veo la imagen muy fea, muy turbia. Em, Para la semana que viene entra hasta continuidad, ¿sí? No vamos a agregar ningún otro tema. Tenía en realidad toda la intención de que lleguemos a ver al menos derivadas parciales, que no son difíciles, pero eh, prefiero que lo dejemos y que se dediquen a reafirmar todos estos conceptos. Y me fijo si tengo visible esa actividad, creo que no la había habilitado todavía. Ya les digo, Profe, tengo... ponemos el presente en el chat. Ay, por favor, sí, sí, porque me olvidé de pedírselo, sí. Em, Ay, no grabé. A ver, esperen porque si lo ponen en el chat y no grabo voy a estar en problemas. Me abre la imagen. Em, Hoy me aparece. Vieron que hay veces que no me aparece para poder grabar. Recording in progress. Bueno, ahora sí, pasen los nombres de DNI y ahí estamos. Tenía todo preparado. Yo sigo mirando a ver acá que estaba tratando de habilitarles. Mate 3. Tenemos. eh, Funciones.
¿Por qué no me aparece? Repaso. Ah, lo tienen visible. Sí, lo tienen visible. eh, Dice límites y continuidad. TP2, funciones, derivadas, diferencial. Y un PDF que dice repaso preparcial. A ver, lo estoy abriendo a ver si abre directamente. Sí. Bueno, son 4 ejercicios. Acuérdense que no necesariamente van a ser exactamente iguales a esto, ¿sí? Los ejercicios del examen. Son 4 así medio random. Hay uno que es para analizar un poquito más, para pensar esta condición de perpendicularidad, qué podemos hacer. eh, pero bueno, nada que no puedan hacer con la guía. Bueno, todos pasaron el presente, ¿no? Recording stopped. Ahí dejé de grabar. Son las 10:30. ¿Les parece que a las 11, más o menos, cortamos ahora y a las 11 nos volvemos a conectar? ¿Quieren? ¿Prefieren ver lo de la grabación? Cuéntenme ustedes, no sé si tienen parciales esta semana, cómo vienen con eso. Si quieren a las 11 volvemos a conectarnos a una llamada. Ay, Franco, corté la grabación. ¿Para qué? Me anoto en una hojita acá. Hoy es 6 de mayo para agregarte. Franco. Ok, ahí está. Bueno, no pasa nada, ya está. Eh, Volvemos a las 11. Bien. Dice actividad preparcial. Fíjense si la pueden ver. Yo recién me fijé y estaba disponible. Tiene un cartel en rojo enorme. Dice clase preparcial. Y después dice repaso preparcial. Son nada más que 4 ejercicios, insisto. eh, por lo menos para que los puedan pensar. En media hora claramente no van a resolver todo, pero sí por lo menos tratar de pensar si tienen idea de qué se trata, cómo los pueden encarar, que es un poco lo que les aconsejo siempre cuando ven un examen. Cuando ven los ejercicios del examen, por ahí decir, bueno, este ejercicio lo sé hacer, es de este tema, lo puedo resolver de esta manera. Y si es el examen, el consejo es empezar por lo que tengan más claro. Ven otro ejercicio, también ven si lo pueden pensar, resolver fácil y tratar de darle prioridad a lo que sí saben hacer rápido. ¿Por qué? Porque si ustedes de los 5 ejercicios tienen 2 bien, ya están aprobando el parcial. Y eso de resolver 2 ejercicios ya de entrada mínimamente les da tranquilidad para pensar un poquito más los demás. Pero mientras tanto, si ya tienen 2, ya están garantizando que van por un mejor camino. Si dejan esos 2 que saben para el final, corren el riesgo de que se les termine el tiempo y no haberlos hecho. Bueno, eh, a ver, mensaje del final. Todo el TP1, TP2 hasta continuidad. Sí, exactamente sí. Volvemos a las 11. eh, El que quiere vuelve, el que no quiere igual lo va a encontrar en el canal resuelto, porque otros años lo hemos resuelto. Ahí está, Milagros. A ver si entra.
Bueno, a los compañeros que recién llegaron a ingresar, estamos saliendo de la reunión, vamos a volver a las 11 con el mismo enlace. Tienen para resolver la actividad que dice actividad preparcial. eh, los videos, a ver, acá tenemos, ay, tengo un montón de videos que están ocultos. Acá pensé que los videos estaban visibles. ¿O no? No, no, los videos están. Pasa que en la vista del docente tenemos todo el material y hay algunas cosas que nos quedan ocultas y otras que no. No, pero los videos, estos están. Em, bueno, la actividad, insisto, es la que dice repaso preparcial y es la que espero que puedan hacer ahora. Para las 11 todos los que quieran volver para que podamos comentar sobre la actividad, vuelven. Los que no sé, siguen trabajando con los demás ejercicios, completando la guía anterior o lo que le falte de esta, siguen trabajando con eso. Hagan todos los ejercicios, insisto, no va a ser la primera vez que aparece alguno textual de la guía y ustedes, pudiendo tenerlo hecho, lo entregan en blanco porque no hicieron las tareas, ¿sí? Y después sácate. Tarde para arrepentimientos. Bueno, nos vemos en un ratito, ¿sí? Genial, nos vemos. Bueno, vuelven como tímidos ahí de a poquito. Bueno, van sumando más. No me doy cuenta, me van avisando. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fue? Eh, a ver si dejé abierta la actividad. Teníamos 4 ejercicios. Uno que preguntaba cuánto tiene que valer alfa perteneciente a los reales, es decir, qué valor toma alfa para que los vectores sean coplanares. El otro, el segundo es un poquito más para pensar alguna estrategia. El tercero sobre dominio, cálculo analítico y gráfico. Y en el cuarto, bueno, límite y continuidad, lo último que vimos. ¿Qué me dicen? A ver, sigo agregando. Ah, bueno, em,
El primero, ¿cómo lo piensan? Para que tres vectores estén en el mismo plano, ¿sí? ¿A qué podemos recurrir? ¿Se acuerdan? Buenas, llamando a más de tres. Ay, estaban escribiendo, perdón. Yo tenía la imagen ampliada y no veía que estaban escribiendo. Bueno, ahí me dicen el producto mixto. Claro, exactamente. Si el producto mixto nos da cero, ¿qué quiere decir esto? Voy a borrar un poquito como, por lo menos para hacer un esquemita para que ayude a pensar. Después ustedes terminan de hacer los cálculos y ya los hicieron genial. Y si no, los vemos. Siempre que pensamos en tres vectores, eh, claro, si el producto mixto nos da cero, están en el mismo plano. Supongamos que tenemos, todo esto es el espacio, no es el plano del pizarrón, sino que lo pienso como en el espacio. Supongamos que tengo estos tres vectores, que están así como sueltos, U, V, W. Siempre podemos pensar que a estos tres vectores nos los llevamos al origen de coordenadas y hacemos coincidir esos orígenes, entonces nos quedarían. Yo lo que estoy tratando de hacer es que se trate del mismo vector con la misma dirección, ¿no? O sea, que resulten paralelos. Por ahí no me queda de la misma medida, pero bueno, la intención es, los puedo pensar a partir de un mismo origen. ¿Qué pasa cuando tengo estos tres vectores que son vectores equipolentes? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los equipolentes... no estoy grabando. Estoy admitiendo ahí a algunos compañeros que faltaban. Recording in progress. Bueno, lo que decía es, ¿cómo pensamos esto de qué tiene que pasar para que los vectores sean coplanares? Recién decían los compañeros que son coplanares los vectores, tres vectores, cuando el producto mixto entre ellos nos da cero. Entonces, yo tengo tres vectores cualesquiera en el espacio. Si bien yo acá no dibujé las coordenadas X y Z, podemos pensar que uno va para allá, el otro allá y el otro viene como más acá. Traté de dibujarlos de forma que el origen de los vectores coincidan, ¿sí? Los vectores son equipolentes, o sea, misma dirección. Por ahí no está exactamente así en mi dibujo, pero la intención era que sí. Cuando hago que coincidan esos orígenes, en realidad lo que puedo hacer es pensar en que me quedó como una caja. Tengan presente que mi dibujo no es lo más de lo más, pero nos quedaría algo así si esos vectores no estuvieran en el mismo plano. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo determino que esto tiene un volumen que no está en el mismo plano? Con el producto mixto. Por el contrario, si yo trato de calcular el volumen y ese volumen me da cero, ¿qué quiere decir? Que en lugar de formar un cuerpo, están todos apoyados en el mismo plano. ¿Está bien? Es por eso que, ¿qué pedimos o cómo abordamos el ejercicio? Decimos que el producto mixto, supongamos, los vectores no sé si tenían nombre, pero si fueran A, B y C, que este producto mixto debería valer cero. Como de esos vectores había un valor alfa que no conocíamos en el tercer vector, me va a quedar una expresión de resolver el producto mixto. De esa expresión me va a quedar una expresión donde aparece alfa y la voy a igualar a cero. De esa expresión voy a despejar alfa. Ese va a ser el valor que haga que los vectores resulten coplanares. Así que si alguien no lo terminó de resolver, de esa manera lo plantean. ¿Cuánto les dio a los que lo llegaron a hacer? Menos un medio.
Bien, da eso, da -1/2. ¿Sí? Así que traten de hacer el planteo los que no llegaron y deberían llegar a que alfa vale -1/2. Bueno, vamos con Profe, perdón, no lo entendí. cuando nosotros queremos saber si tres vectores están sobre el mismo plano, podemos recurrir al producto mixto. ¿Por qué? Porque geométricamente el producto mixto nos da el volumen, vuelvo a borrar esto, nos da el volumen del paralelepípedo que determinan. ¿Qué es eso? Yo voy a empezar al revés. Estoy dibujando una especie de caja de zapatos. Esta caja de zapatos sería el volumen que podrían estar determinando, por ejemplo, estos tres vectores. A ver, dije caja de zapatos, no necesariamente tiene que formar acá un ángulo de 90 grados en cada una. Puede ser una caja un poquito particular, como estirada, como aplastada, mientras que las caras sean paralelas. Bueno, ahí me está quedando media rara. Esto también iba cortadito. No sé si se llega a entender la figura. Esto es más parecido a una caja que está un poquito vista de costado. Esto es como si la estirara. Pero ¿a dónde apunto? A que yo acá tengo tres vectores que serían estas aristas. Cuando calculamos el producto mixto, porque es producto escalar entre un vector, supongamos que yo tengo este vector A, y el producto vectorial entre B y C. B y C. Busco el producto vectorial entre estos dos, el resultado lo multiplico escalarmente con A. Eso me da un número. ¿Qué es ese número? Es el volumen de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso esos tres vectores, en lugar de determinar un volumen, podemos decir que están en el mismo plano? Si yo hago este cálculo y, por ejemplo, el vector A, en lugar de tener esta posición, está, supónganse que este es el mismo B y este es el mismo C. Si el vector A, en lugar de tener esta dirección, tiene una dirección tal que, por ejemplo, está acá, y los tres vectores están apoyados en el mismo plano, ¿qué va a pasar con ese volumen? No voy a tener volumen, no va a existir esto. Si yo esto logro apoyarlo para que me quede en el mismo plano que B y C, cuando calcule el producto mixto, ese producto mixto me da cero. No sé si ahí quedó un poquito Ahí lo he mejor entendido un toque explicado. mejor, profe. Gracias. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con esto que les estoy planteando acá y el enunciado del ejercicio? Ustedes les daban las coordenadas de los tres vectores. Entonces, nosotros vimos cómo calcular el producto mixto a partir de los determinantes, ¿se acuerdan? Acomodamos los tres vectores entre las barritas de determinantes, calculamos ese determinante y nos va a quedar una expresión donde nos va a aparecer alfa necesariamente, porque entre las coordenadas del tercer vector había un alfa. Esa expresión la vamos a igualar a cero. ¿Por qué? Porque queremos que estén sobre el mismo plano. Si de ahí despejamos ese alfa, ese valor que nos va a dar es el que comentaban los compañeros, el -1/2. Bueno, ahí estábamos con el primero. Ah, me tengo que ir por acá porque no me deja minimizar. Después dice el siguiente ejercicio. Tenemos dos vectores U y R. -3, 1, 0, 2, 4, 1. Dice, escribir el vector U, este que nos está dando, como suma de un vector paralelo, y le pone nombre P a ese vector paralelo, a R,
y otro vector O que resulte ortogonal también a R. ¿Sí? El vector O es el nombre del vector ortogonal, P es el nombre del vector paralelo. Bueno, ¿qué pensaron ahí? Me vuelvo Para el a ortogonal la hay que hacer el imagen. producto escalar, ¿no? El ortogonal depende, claro, ¿qué tenía que pasar? El producto escalar tiene que ser cero, ¿sí? ¿Alguien llegó a escribir algo? O No. sea, tenés que hacer el producto escalar y después igualarlo a cero, ¿no? Sí, pero además pedí otra cosa, ¿sí? Ah, sí, No, lo del paralelo creo que era. lo del vector paralelo, claro. A ver, tratamos de escribirlo de acuerdo a lo que dice, después se los dejo planteado como para que terminen de resolver. Dice, acá es donde tengo que ir y venir con la imagen a ver si me encuentro la fotocopia que la tenía a mano antes. Em, Dice, siendo U, voy a copiarme los datos. Ay, no puedo. Tengo un vector U. Acá no se ve. Ahí estamos. El vector U tiene componentes -3, 1, 0. Sí, -3, 1, 0. Después tenemos un vector R que tiene coordenadas 2, 4, 1. Vamos a ponerle ahí. Y nos dice, escribir U como suma, o sea, U tiene que ser igual a la suma de ¿qué? De un vector P paralelo, paralelo a R, y otro vector O que es ortogonal a R. Bien, eso es lo que dice el enunciado. Bueno, ¿cómo pensamos esto? Ya ahí escribí como quien dice lo que nos estaba pidiendo, que U, este U, sea el resultado de sumar un vector paralelo a R más un vector ortogonal a R. Si necesitamos un vector paralelo a R, un vector paralelo al otro, ¿cómo lo puedo escribir? Cualquier vector que resulte paralelo a otro. ¿De qué manera lográbamos un vector paralelo a otro? Con que aparezca un escalar, un alfa que lo multiplique, ya encontramos otro vector paralelo. Claro, que sean proporcionales, lo podemos encontrar así, multiplicándolo por un escalar. Entonces, eh, en lugar de poner el vector P que es paralelo, como tiene que ser paralelo a R, lo puedo escribir como un alfa por R. ¿Por qué elijo escribirlo como un alfa por R? Porque R es un dato. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué más puedo hacer? Hasta acá tengo esto, más el vector ortogonal. Si nosotros tenemos un vector que resulta ortogonal a otra, habíamos dicho que el producto escalar, ¿sí? El producto punto, tiene que ser cero. Ortogonal, machete, producto escalar, tiene que valer cero. Bien, ¿cómo hago para decir que el producto escalar vale cero?
Y lo que podemos hacer, por eso les decía que en alguno de los ejercicios había que inspirarse un poquito más y eh, hacer algunos agregados. Bueno, acá si yo quiero que este vector resulte ortogonal a R, lo debería multiplicar por R y pedir como condición que ese producto escalar sea cero. Ahora, ¿qué pasa? Si yo multiplico acá por R, esto es una balanza, el igual me muestra un equilibrio entre un lado del igual y el otro miembro del igual, ¿sí? Si yo acá pongo un por R, a cada término lo tengo que multiplicar por R. Y del otro lado también. Bien. ¿Qué logramos acá? Esta condición que nos da la perpendicularidad que necesitamos. Ahora, U y R los conocemos. Esto lo puedo resolver. Acá R y R es el mismo vector. Lo puedo resolver. Quedarían multiplicados por alfa. Entonces, em, ¿qué queríamos hacer nosotros? Si encontramos ese alfa, ya estaríamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pedía encontrar, mejor dicho, escribir el vector u como suma de un vector paralelo y de otro ortogonal, de tal manera que, bueno, se cumpliera esta condición, que en realidad sería esta. Entonces, ¿cuál sería en realidad la consulta o la incógnita de nuestro caso? ¿Cuánto debería valer algún alfa para que se cumpla todo esto? Este alfa es el que nos da esa solución. Y después que encontremos ese alfa, vamos a poder escribir cuál es ese vector u. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio lo que tenemos que hacer. Esto de multiplicar por R a todo es esa otra cosita que eh, pensamos para cumplir con la perpendicularidad. De acá vamos a poder despejar alfa. Lo despejamos. Bien, ¿y para qué lo queremos despejar? Porque nosotros queríamos escribir U. ¿Y cómo escribíamos U? Con esto que pusimos acá o esto mismo que tenemos ahí arriba. ¿Sí? ¿Qué nos faltaba del paralelo? Encontrar ese alfa. Entonces, a U lo vamos a encontrar una vez que lleguemos al valor de alfa, multiplicando al vector R por el alfa y sumándole el vector ortogonal. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto al segundo. Este es el que me imagino que les habrá costado un poquito más o habrán dicho, uy, esto no sé ni por dónde arrancarlo. Después teníamos otro ejercicio. A ver, me tengo que volver por acá, no voy a verlos por un ratito. En el tercero teníamos dominio. Eh, si lo tengo en la otra hoja para verlo. Dominio de función. Tengo las, me va a volver. La función era 9 logaritmo. Ahí está. Creo que es esa. Uy, cómo está lloviendo por acá. Bueno, tenemos z, logaritmo de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos que determinar el dominio. ¿Cómo lo pensamos? Importante, tenemos una función logarítmica. ¿Qué pasaba? ¿Qué pedíamos para el logaritmo? Que sea mayor a cero. Claro, existe para valores
claro, mayores que cero. O sea que el argumento 9 menos x cuadrado menos y cuadrado debería ser mayor que cero. No nos importa qué pasa cuando el logaritmo toma valor cero porque eh, en todo caso la respuesta va a ser uno, ¿sí? Mejor dicho, cuando todo el argumento sea uno, todo esto va a valer cero, pero es un número, no es un problema. Sería un problema si estuviera el logaritmo en el denominador de una expresión racional. Acá no es un problema. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y nos conviene despejar y, ¿sí? O pensarlo más allá de despejar tanto y como x cuadrado, porque miren, nos va a quedar así. Si cambiamos los signos, despejando x cuadrado al otro miembro de la desigualdad, nos quedaría así. Si esto lo vemos de la manera en la que estamos acostumbrados, del lado izquierdo, ojo, lo cambié, entonces la desigualdad me va a quedar ahí, ¿eh? X cuadrado más y cuadrado menor que 9. ¿Qué es esto? La ecuación de, ¿por qué no avancé con despejar y? Porque me quedaría una raíz cuadrada. Y con una raíz cuadrada tenemos que pensar en el módulo y eso nos da dos soluciones, la positiva y la negativa, y tendríamos dos ramas, no sería una función. Por eso lo pensamos en términos de una ecuación. Esto es la ecuación de la circunferencia. Este 9 lo podemos pensar como un 3 al cuadrado. Sería la circunferencia con origen en 0, 0 y cuyo radio vale 3. O sea, si nosotros representamos esto en el plano XY, que es donde representamos nuestro dominio, nos quedaría un huevo Kinder, como dibuja siempre la profe, pero no lo puede salir. Lo bueno es que se borra fácil en este pizarrón. Bueno, supongamos que acá tengo radio 3. Ojo, lo estoy dibujando así, pero ahora vamos a ver qué condiciones. ¿A qué me refiero con qué condiciones? Solamente dibujé una circunferencia de radio 3. No está terminado esto. ¿Por qué? Acá tengo el signo de desigualdad. Menor, estrictamente menor, no dice menor igual. Como me dice menor, yo ya sé que esto va a ser punteado, no va a ir con línea entera. Independientemente de que todavía no sé si me interesa el interior o el exterior de esa circunferencia. ¿Cómo averiguamos qué parte es la que va a responder al dominio? Bueno, elegimos un valor al azar. Siempre es bastante más sencillo ir por un valor que facilite las cuentas. Por ejemplo, si pienso en 0, 0. 0 al cuadrado es 0. 0 más 0 me da 0. ¿0 es menor que 9? Sí. Entonces, este punto cumple con esta condición. Por lo tanto, ¿qué zona con respecto a la circunferencia va a cumplir con la condición? La que tengo aquí adentro. ¿Sí? Ese va a ser el dominio de mi función. ¿Cómo lo escribimos? El dominio de z son los pares ordenados x e y del plano, R2 es el plano, tal que se cumple con esta condición, que x cuadrado más y cuadrado es menor que 9. Esos son los valores del plano que cumplen con la condición de que existe una respuesta para esto. ¿Cómo los ayuda GeoGebra en este caso? Si ustedes grafican en GeoGebra y miran, acuérdense que para el dominio tienen que mirar como desde, bueno, yo no dibujé acá el plano. Acuérdense que el dominio lo vemos en el plano XY, ¿eh? Pero GeoGebra nos devuelve algo así. Entonces, si nosotros miramos desde acá arriba, ¿qué deberíamos ver? Algo así, con radio en 3 y la zona pintadita seguramente va a estar ahí adentro. Pero eso
en el plano, ¿sí? Vamos a ver como un círculo con los bordes medios difusos, medios con rayitas. Y ojo con el zoom, porque dependiendo de la función se ve muy claro y dependiendo del zoom se ve como bastante irregular y partes superpuestas. Bueno, em, después había otra función más para analizar, dominio, la, la escribo por acá y comento rápidamente como para que la puedan pensar si no la habían llegado a pensar ustedes. Teníamos, me encontré la hojita, ¿dónde la puse? La hojita. Eh, 5x más y. Si estoy copiando otra porque me encontré una hojita con la actividad, pero no estoy segura que sea exactamente la misma. X cuadrado menos y más 2. ¿Cómo analizamos el dominio de esta función? ¿Dónde podemos llegar a encontrar conflictos? En los valores que anulen el denominador. Entonces, a la hora de analizar como condición distinta, claro, ahí está. Es exactamente eso lo que tenemos que pensar. Que ese denominador no sea cero. ¿Y cómo hacemos? Bueno, tratamos de despejar y a ver qué nos queda. Cuando despejamos y acá, pasar ahí para allá, me va a quedar la ecuación de una cuadrática. Entonces, revisen a ver qué valores con respecto a esa cuadrática son los que hacen posible que esta cuenta exista. Si los que son iguales o los que son diferentes me van a posibilitar encontrar una imagen para Z. ¿Sí? Bueno, a la hora de graficar, piensen que van a tener que graficar una cuadrática y con respecto a esa cuadrática analizar si va a ir punteada, si lo que me interesa es la cuadrática o al revés, si lo que me interesa es todo lo demás, por ejemplo. Voy a dibujar, ojo, una cuadrática cualquiera y la voy a dibujar, esa les va a quedar, esa va a ser de concavidad positiva, pero yo la voy a dibujar al revés. Supónganse que me quedó esta cuadrática en el plano. No es este caso, es algo genérico. Si yo tengo que decir que el dominio son todos los reales excepto la cuadrática, ¿qué hago? Pinto todo y a la cuadrática le hago rayitas. Eso me dice que todo el plano real es solución excepto la cuadrática. Y si quieren, además, lo agregan acá al costadito, como quieran. Bueno, esto como aclaración que les puede servir para cuando hagan el... Uy, qué de mensajitos que no llegué a ver. Son los de antes. Bien, bueno, y había uno más que no sé cuál era. En el último teníamos un límite. Bueno, eso, límite y continuidad. Es similar a los que vimos antes. Así que ese se los dejo como para que puedan seguir practicando. ¿Sí? ¿Alguien lo llegó a hacer el del límite? Da cero, me dicen por ahí. Eh, bueno, puede ser no. A mí me dio que existía en cero, te dio imagen. Bueno, si existiera el límite, acá están comentando que debería valer cero. Bien, en estos días, no sé si voy a poder hoy, pero les voy a estar escribiendo para mandarles un mensajito por el campus con un link para que completen un formulario y nada más va a ser para que me digan, sí, voy a ir el martes a hacer el examen para imprimir y no imprimir de más. Saben que estamos con los recursos súper limitados, el martes no, el miércoles. Eh, Así que la idea es cuidar todos los recursos que podamos y no hacer impresiones de más para el parcial. Lo único que sí les pido es
contesten para que no me estén faltando impresiones el día del examen. ¿Sí? Bueno, bien. Igual van a recibir, estén atentos al correo, van a recibir. Se va a poder usar GeoGebra si únicamente la versión descargada, no la online. Van a tener que trabajar en modo examen. Cada uno puede usar su propia carpeta, no las carpetas ajenas. Pero, insisto, si ustedes practican, sí, se puede llevar la guía, sí, sí, sí. Ojo, si tienen libros de análisis y los quieren traer, no hay ningún problema. Pero insisto, si ustedes no practican, es muy difícil que salga todo así maravillosamente y mágicamente el día del examen. Se necesita práctica, ¿sí? Después, la carpeta da la tranquilidad en el caso de que uno dice, uy, esto es parecido al que ya hice, entonces van y miran, se quedan tranquilos, confirman y no hay ningún problema. Eh, a mí me importa que usen la matemática como herramienta, que tengan los conceptos claros y para eso la práctica es fundamental, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo el miércoles. Yo voy a tratar de llegar un cachito antes para acomodar las sillas y que nos podamos manejar cómodos. Les pido que no entren así compulsivamente porque como somos un montón, quiero poder llegar a todos los espacios y por eso es que suelo llegar antes para acomodarlos y que se puedan sentar bien. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana. Acá está lloviendo que ni les cuento. Espero que esto sea leve. Nos estamos viendo. Muy buena semana. Chau, chau. Ahí Recording estamos. stopped. Nos vemos. Bye.